El deseado de todas las gentes, capítulo 9. Días de conflicto. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesó en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y la frase "Así dice Jehová" siempre estaba en sus labios. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante colisión. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en su servicio sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtenían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado de la adoración a Dios y no podía sancionar la mezcla de requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los maestros sabios, pero cuando se lo reprendía por sus propios hábitos sencillos, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Y porque era tan amable y modesto, los escribas y ancianos suponían que sería fácilmente influenciado por su enseñanza. Lo instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía ver su respaldo en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer las invenciones de los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que les incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerlo, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. A muy temprana edad, Jesús comenzó a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto
y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Un escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos hacía amarga su vida. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la tolerancia paciente. Sus hermanos, como se llamaban los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones, como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara perspicacia de Jesús para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían dejar de ver que Él los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en este respecto de sus rígidas reglas. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuese un asunto demasiado sagrado para la vida diaria. Él derribó esos muros de separación. En su trato con los hombres, no preguntaba ¿cuál es el credo? ¿A qué iglesia pertenece? Ejercía su facultad ayudadora en favor de todos los que necesitaban su ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño, con el fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión bíblica no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo eso reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser piedad verdadera. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraron obtener por la fuerza su conformidad a los requerimientos y reglamentos de ellos. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento con el fin de aliviar a quienes perecían o parecían más necesitados que él. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente con la suya. Poseía un tacto
que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a esas mismas personas y les dirigía palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba, y así quedaban grabados en la memoria. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que Él debía estar sometido a sus dictados. Lo acusaban de creerse superior a ellos y lo reprendían por situarse por encima de sus maestros, sacerdotes y príncipes del pueblo. Con frecuencia lo amenazaban y trataban de intimidarlo, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión. Sin embargo, la pobreza marcó cada paso de su experiencia de vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y la arrogancia terrenales. No contendía por grandezas mundanales y estaba contento aún en la posición más humilde. Eso airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión mejor de lo que los amigos de Job pudieron comprender su humillación y sufrimiento. Jesús era incomprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran la de ellos. Al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían poder divino en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino solo una cosa en el mundo: el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y una persona en la cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio.
su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocase a Cristo. Había quienes trataban de demostrarle desprecio por causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, para inducirlo a pecar. Pero cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios para hablarles. Con frecuencia lo acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era: escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Había algunos que buscaban su compañía, sintiéndose en paz en su presencia, pero muchos lo evitaban porque su vida inmaculada los reprendía. Sus jóvenes compañeros lo instaban a ser como ellos. Él era vivaz y alegre, les gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugerencias, pero los impacientaba sus escrúpulos y le reprochaban su estrechez de miras y puritanismo. Jesús contestaba: escrito está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con frecuencia se le preguntaba: ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de todos nosotros? Escrito está, decía: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía: escrito está. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque era voluntarioso y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades, como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando lo maltrataban,
sino que soportaba pacientemente los insultos. Repetidas veces se le preguntaba: ¿por qué te sometes a tantos desprecios, inclusive de parte de tus hermanos? Escrito está, decía: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Desde el momento en que los padres de Jesús lo encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. Él no quería entrar en controversia. Sin embargo, su ejemplo era una lección constante. Parecía un ser apartado. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se alejaba del escenario de su trabajo para ir a los campos, para meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. Con frecuencia a la madrugada lo encontraba en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras u orando. De esas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de asiduo trabajo paciente. La vida de Jesús estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño, nacido de ella, era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal, compartió los sufrimientos de él. Presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud. Por justificar lo que ella sabía que era correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto y, apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. María argüía con frecuencia con Jesús y lo instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos, pero no podía persuadirlo a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para controlar a Jesús, ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando él le presentaba las declaraciones de las Escrituras que sostenían sus prácticas. A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, quienes no creían que fuera el enviado de Dios, pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Lo veía sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar, y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y los descorteses, entre los publicanos deshonestos, los pródigos temerarios,
los samaritanos injustos, los soldados paganos, los campesinos rudos y la turba mixta. Al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas, pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí. Compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos que si los empleaban debidamente les granjearían riquezas eternas. Arrancaba toda vanidad de la vida y por su propio ejemplo enseñaba que todo momento de tiempo está cargado de resultados eternos, que ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. En cualquier compañía donde se encontrase, presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con quienes habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de las más tiernas compasión. Palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros se encontraba que estaban peleando mano a mano la batalla contra el adversario de las almas. A estos estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podían confiar plenamente. Él no traicionaría los secretos que volcaban en su oído lleno de simpatía. Jesús sanaba tanto el cuerpo como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento, y para todo doliente, a quien aliviaba sus palabras bondadosas, eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, obraba en favor de la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual, desde que comenzó su ministerio público, tantos lo escucharon gustosamente. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su adultez, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar, y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que todos se perderían a menos que hubiese un cambio definitivo, un cambio definido en los principios y los propósitos de la raza humana. Eso era lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar ese peso que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida, ser él mismo la luz de los hombres.
el deseado de todas las gentes, capítulo 9, días de conflicto. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesó en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y la frase «Así dice Jehová» siempre estaba en sus labios. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante colisión. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en su servicio sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtenían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado de la adoración a Dios y no podía sancionar la mezcla de requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los maestros sabios, pero cuando se lo reprendía por sus propios hábitos sencillos, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Y porque era tan amable y modesto, los escribas y ancianos suponían que sería fácilmente influenciado por su enseñanza. Lo instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía ver su respaldo en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer las invenciones de los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que les incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerlo, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. A muy temprana edad, Jesús comenzó a obrar por su cuenta en la formación de su carácter.